El mundo que nuestros antepasados conocieron se transformó radicalmente. ¿Sabes por qué? Bueno, realmente responder esto es sencillo si miramos una fecha en específico, 1914 a 1918. Para ser más exactos, estas fechas son las mismas en las que se llevaría a cabo el tercer conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con más de 9 millones de combatientes muertos y 7 millones de civiles en las mismas. Para esos tiempos, esta guerra fue conocida como la Gran Guerra y había sido la más grande desatada hasta el momento, superada por otra guerra 2 décadas después, pero eso es para otro video. Si quieres saber más sobre esta guerra mundial, continúa viendo el video. Recuerda dejar tu like y una suscripción al finalizar. Eso nos ayudaría mucho en la creación de más contenido educativo. El imperialismo era la forma de gobernar al mundo y a los territorios. Grandes y poderosos imperios desarrollados que con su gran poder tecnológico y económico podían afectar al mundo con cualquier mínima decisión. Esta es la descripción de imperios como el británico, el ruso, el alemán, el austrohúngaro, el otomano, el japonés. Y también es la descripción de otros territorios que no eran imperios, pero que actuaban como tales. Este es el caso de Francia y Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña y Rusia tenían una alianza secreta conformada para defenderse mutuamente en caso de necesitarlo. Esta alianza fue desarrollada después de que Francia fuese derrotada por Alemania en la Guerra Franco-Prusiana, en el año 1871. Algo parecido ocurrió del lado contrario. Otra alianza de parte de Alemania, Austria-Hungría e Italia se había conformado para defenderse en caso de necesitarlo. A estos dos bandos se les conoció como el Triple Entente y la Triple Alianza, respectivamente, y aunque en sus nombres se denota la pertenencia de 3 territorios, con el tiempo se unirían más territorios a ambos bandos. Durante un tiempo todo estuvo relativamente tranquilo, no había grandes problemas entre potencias, por lo menos que ameritaran el uso de la guerra para resolverse. Todo era ni muy bonito ni muy feo, pero estaba en paz. Pero ¿qué guerra no comienza sin un desencadenante? En este caso, la Primera Guerra Mundial. Conozcamos a Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que provocó una desestabilidad diplomática entre Austria-Hungría y Serbia el 28 de junio, a causa de asesinar al archiduque Francisco Fernando de Austria, persona que iba a heredar la corona del imperio austrohúngaro. De aquí en adelante la guerra tomaría 2 frentes, el occidental en la frontera franco-belga y el oriental con Rusia. Alemania avanzaría primero por el frente occidental, siendo bastante efectivos para derrotar a las tropas británicas y francesas en Morhange y las Ardenas. Pero al llegar a El Marne, fueron retenidos completamente por vehículos provenientes de París al mando del general Joffre. Un momento, hagamos un poco de retrospectiva para entender el porqué de la invasión. Alemania tenía una directriz para actuar, llamado Plan Schlieffen. La idea del plan era conquistar la ciudad de París, capital de Francia, para obligar al Triple Entente a renunciar al conflicto armado, ganando la guerra. ¿Suena demasiado corto para ser verdad? Pues 2 cosas. Sí era verdad, pero no funcionó. Por lo menos sí lo había hecho hasta El Marne, donde fueron detenidos por tropas francesas. Dicho esto, volvamos donde lo habíamos dejado. Como dije, Alemania fue retenida por vehículos provenientes de París que la obligaron a retroceder mucho, llegando así hasta la frontera con Suiza, en donde decidieron crear un frente de línea que llegaba hasta el Canal de la Mancha, convirtiéndose en una trinchera que sufriría cambios mínimos hasta 1918. Como las cosas en Occidente estaban difíciles, entonces los alemanes decidieron volcarse hacia el oriente con otras tropas. Esto con el fin de para la invasión rusa que se estaba llevando a cabo en Gorlice, Polonia, algo que lograron hacer con la ayuda del Imperio Austrohúngaro. La fecha que estamos manejando es 1915, mismo año en el cual Italia y Bulgaria entrarían al conflicto. Italia decidiría traicionar la Triple Alianza e irse al lado del Triple Entente, al parecer por tener malentendidos con Austria.
De igual manera, no había tenido participación en el conflicto en 1914. Bulgaria, por su lado, se iría al lado de la Triple Alianza, junto con el Imperio Otomano, que había entrado al conflicto a finales de 1914. Después de estar en conflicto constante con Rusia, Alemania volcaría de nuevo hacia Occidente con una remodelación del Plan Schlieffen en 1916, atacando las trincheras de Verdún, en Francia. Aunque la ofensiva fue muy fuerte, no logró desestabilizar las tropas del general Pétain, haciendo que Alemania fallase una vez más en ganar terreno hacia Occidente. Rusia volvió a aprovechar el freno que tenía Alemania en Occidente para que su general, conocido como Brusilov, lanzara un contraataque con el que derrotó a los alemanes en Galicia, Austria, y en Bukovina. El ejército serbio hizo lo propio en los Balcanes con ayuda de tropas francesas y británicas. La Triple Alianza estaba pasando por un mal momento, no solo por la pérdida de terrenos importantes, sino por la escasez de suministros derivada del bloqueo naval británico, algo que Alemania quiso contrarrestar, pero que no logró porque fue repelido en Jutlandia. Las colonias alemanas estaban siendo conquistadas por los británicos principalmente. En Asia perdieron a Tsingtao, en el suroeste de África perdieron todas, en África Oriental pasó lo mismo. Alemania no tenía nada, había quedado vacío, y en sus débiles intentos por ganar algo de ventaja trató de interceptar la ruta de suministros franco-británicas con 70 submarinos, pero lo que lograron fue hundir la RMS Lusitania, un transatlántico que transportaba a 128 estadounidenses. Estados Unidos estaba alertando de su posible entrada a la guerra si lo seguían provocando de esa manera. Pero lo que causó su unida a la Triple Entente fue la intercepción de un telegrama del ministro alemán Arthur Zimmermann dirigido al presidente de México para que ayudasen a Alemania en caso de que Estados Unidos entrase a la guerra. Hablamos de inicios de 1917. Estados Unidos entra al juego y empiezan los problemas para que la Triple Alianza, primero, que todo el imperio austrohúngaro estaba dispuesto a abandonar la guerra. Segundo que todo, Rusia había abandonado la guerra con la firma del Tratado Germano-Ruso por causa directa de la Revolución Rusa. Si quieres ampliar el tema, en nuestro canal hay un video que explica muy bien la revolución. Pero si Rusia se retiraba de la guerra, ¿sería mejor para Alemania? No. Pues no, porque la ofensiva estadounidense del general Pershing y la unificación de las tropas británicas y francesas, bajo el mandato del general Foch, hizo que la pequeña esperanza que había logrado Alemania al avanzar 20 kilómetros de las trincheras desapareciera en minutos. Ahora Alemania no solo estaba prácticamente sola, sino que la situación en Oriente Próximo, donde el Imperio Otomano estaba siendo devastado por las tribus árabes acompañadas de las tropas británicas, siendo estas últimas las que tomarían Bagdad y Jerusalén. Sinceramente, dudo que haya sido lo mejor. Llegamos al último año de la guerra, 1918. Las cosas estaban casi iguales. Los enfrentamientos de trincheras en los últimos 4 años habían sido la principal causa del avance tan lento en el frente occidental, tanto para las tropas como para las batallas. Pero esto cambió cuando a finales de año, el 8 de noviembre, los obreros se rebelan en Múnich y proclaman la República. Lo mismo pasa el 9 de noviembre en Berlín, la capital de Alemania. La presión llegó hasta tal punto que el Kaiser Guillermo II huyó hacia Holanda el 10 de noviembre, proclamándose oficialmente la República Alemana. Esto ocurrió principalmente por la economía decaída, la represión violenta del gobierno y la participación en una guerra que traía más desventajas que beneficios a Alemania. Es así que el 11 de noviembre de 1918 se decide el armisticio de Alemania con el Triple Entente, haciendo que durante los 6 próximos meses se negociase en la Conferencia de París el Tratado de Versalles, el cual fue aceptado de forma obligada por Alemania y por sus aliados. ¿Qué dejó este enfrentamiento? De forma sencilla, dejó más de 12 millones de fallecidos, dejó a toda Europa en la ruina financiera, dejó ciudades y zonas de cultivos inhabitables y dejó en claro lo que iba a ser de ahora en adelante un conflicto bélico. Esta guerra es una de las más importantes, no solo por el registro histórico negativo que dejó, sino también por la ayuda, si se le puede llamar de esa manera, que dio para el testeo y la creación de armas letales mucho más efectivas. Recordemos que los tanques, los aviones y gases tóxicos
fueron cosas que se vieron por primera vez en esta guerra. Hablemos geográficamente y políticamente de lo que pasó después de la guerra. Primero que todo, desaparecieron 4 imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso por revolución, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro por desestabilidad. Obviamente, la caída de estos imperios significó el cambio de las fronteras de los países y demás imperios cercanos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, regálanos tu like y una suscripción. Esto nos ayudaría mucho y nos animaría en la creación de más contenido educativo. Sin nada más que decir, hasta el próximo video.